Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día a cargo de nuestra hermana Fernanda Velasco. Bendito seas, Dios de nuestra liberación, porque el Espíritu de Cristo nos impulsa a vivir en la confianza y libertad de tus hijos. Te alabamos porque Jesús es más fuerte que el mal y venció la legión de demonios que quieran dominarnos. El egoísmo y la soberbia, la sensualidad y la ambición, la mediocridad y la intolerancia. Restitúyenos a nuestra condición de hijos tuyos. Amén. El modelo de santidad que nos propone este día la Iglesia es San Blas, obispo y mártir, o San Óscar, obispo. San Blas y San Óscar. Blas fue obispo de Sebaste, Armenia, por unanimidad del pueblo y el clero, cuando es desatada la persecución por parte del emperador. Se refugió en una cueva. Sin embargo, fue descubierto y martirizado hacia el año 316, y San Óscar fue el evangelizador y primer obispo de los países escandinavos, Dinamarca, Suecia y Noruega. Murió joven, agotado de tanto misionar y de tanto trabajar por extender el reino de Cristo. La primera lectura de este día la tomamos del segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 13 al 14, capítulo 30. Capítulo 16, versículos del 5 al 13. El salmo responsorial lo tomamos del Salmo 3, al cual respondemos: Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. El evangelio de este día lo tomamos de San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces había intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noche en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en los cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido. En el pueblo y en el campo, la gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, que ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo, les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Reflexión del Evangelio este lunes
3 de febrero gracias a radioangelus.org. El pasaje que nos regala el Evangelio este día nos lo deja muy claro. Lo podemos ver como este joven tenía una legión de demonios dentro de su cuerpo y cómo estos lo dominaban. Podemos ver acá cómo él le pedía a Jesús que no sacara todos esa legión de demonios de su cuerpo porque él los quería ir. Muchas veces pasa lo mismo en la vida de nosotros. Podemos ver cuántas veces nosotros estamos haciendo cosas que no debemos, cosas que no son de Cristo y no le pedimos a Dios porque nos ayude a dejar todo eso. No le pedimos a Dios y decirle: Señor, quita de mí, aparta de mí todo esto porque no es tuyo, sino que muchas veces en la tormenta de nuestra vida, ¿por qué no le pedimos a Jesús que nos sane de todo eso? Sino que muchas veces somos como este joven endemoniado, que estamos viendo la tormenta, pero que le decimos a Jesús que no saque de nosotros eso. Es un tormento que nos ciega al pecado y que hace herir constantemente a nuestra alma. Tenemos que recordar, queridos hermanos, que así como Jesús salvó a ese endemoniado, también nos puede salvar a nosotros. Así como al endemoniado no sabía que Cristo lo podía liberar, muchas veces nosotros también no sabemos que Cristo nos puede sacar de ahí. Muchas veces nos podemos sentir poseídos por cualquier circunstancia, pero también si nosotros nos acercamos a los pies de Jesús para pedirnos que se nos alejen todos esos males, para que ya no nos atormente, tenemos que estar seguros que Cristo va a hacer que todos esos malignos se vayan de nuestro cuerpo. Tenemos que encomendarnos a Cristo todos los días, pedirle que saque todos estos demonios que tenemos dentro, queridos hermanos, todos los demonios que nos quieran rodear. Todo eso tenemos que pedirle a Dios día con día, que nos cubra con la sangre del Cordero, que nos cubra con su sangre preciosa, para que todos los días tengamos ese escudo protector y para que siempre, queridos hermanos, podamos caminar en un camino firme, podamos caminar de la mano de Dios. Y queridos hermanos, tenemos que recordar que así como este joven, después de ser liberado, empezó a proclamar, nosotros también. Ese es el llamado que nos hace el Evangelio de este día, que tenemos que proclamar luego de ser liberados. El propósito de este día, queridos hermanos, es que confiemos plenamente en Jesús. No importa si para ello necesita de nuestros bienes, pues ¿de qué nos sirve ganar a todo el mundo si al final perdemos nuestra alma? Es un llamado que este día no perdamos la fe, para que nuestra fe aumente y para que nos tomemos de la mano de Dios, para que tengamos la seguridad plena de que nosotros estamos siempre cubiertos de la luz y del amor de Cristo. Paz y bien para todos.